Bueno, muy buenas noches, sean bienvenidos. Hoy jueves 22 de febrero del año 2024. Esa será la primera sesión del módulo 2 en Ciencias Naturales Química. Bueno, en unos momentos aparece en pantalla, si es que ya algunos de pronto no les aparece, cómo podemos ingresar a través del sistema de nomenclatura para algunos tipos de compuestos orgánicos que presentan ramificaciones. Entonces, para el día de hoy vamos a iniciar con básicamente un recuento de lo que representa ramificaciones o radicales. ¿Qué es una ramificación o un radical? Bueno, básicamente es parte de una molécula orgánica que está incompleta. Entonces, para lograr la tetravalencia del carbono, se adhiere a una estructura un poco más larga, siendo esto lo que permite que algunas estructuras que nosotros ya conocemos se puedan ir moviendo un poquito más. En la clase anterior veíamos la tabla de los 10 primeros nombres con prefijos que se le colocaba a los hidrocarburos alifáticos dependiendo pues de su extensión. Dijimos que había pues mucho más, sino que pues aquí vamos a referirnos principalmente a los 10 primeros, ya que son los que se asocian más en la cátedra que se ve dentro del currículo en Colombia para la nomenclatura orgánica. Entonces, vamos a colocar como título, mientras pasamos los tipos de fórmula que vimos allá, fórmula estructural, esto fue antes del examen, recuerda. Fórmula estructural, la que es de barras, fórmula desarrollada, semidesarrollada y molecular. Entonces vamos a colocar como título, en la parte superior, ramificaciones o radicales. ¿Pero qué son? Entonces dijimos que por definición las ramificaciones o radicales son, y ya les voy a escribir aquí con otro color, son partes de una cadena o ciclo, porque vamos a ver también el hecho de qué ocurre cuando en la química orgánica se presenta una situación en la cual no seguimos un punto inicial y un punto final, sino que la estructura está cerrada. Entonces, son parte de una cadena o ciclo de manera que su extensión... Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Nicole. Mira, vamos a ver hoy el tema de ramificaciones o radicales. Estoy copiando la definición para que la podamos tener en la clase grabada, ¿vale? Muy bien. Entonces, Nicole, las ramificaciones radicales son partes de una cadena o un ciclo, es decir, una estructura abierta cuando son cadena, o de un ciclo cuando son cerradas, de manera que su extensión no supere a la cadena o ciclo principal. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, eso no es otra cosa que lo que uno ve en botánica, aunque esto es química, pero lo que uno vería en botánica cuando le dijeran, dibuje un árbol, entonces usted le dicen, dibuje un árbol, listo, va a dibujar un arbolito. Y dibujando el arbolito, usted encuentra que el arbolito tiene ramas, ¿cierto? Entonces, si usted el día de mañana le preguntan, bueno, ¿y cuál es la parte principal del árbol? Pues usted, ¿qué va a decir? No, las ramas. Lo principal de un árbol es el tronco, ¿cierto? ¿Por qué el tronco? Porque el tronco es la parte principal. Todo lo que se derive del tronco ya es secundario. Sin embargo, hay algunas ramas de ese árbol que son más importantes que otras. Y en la química orgánica
esas ramas o ramificaciones o radicales son los que le van a dar, por así decirlo, la característica al compuesto orgánico del cual se va a hablar. Si quieren, piénsenlo así como rasgos de un compuesto químico. Así como una persona tiene rasgos físicos, por ejemplo, uno podría tener un lunar en alguna zona del rostro, o quizá un tipo de ojo especial, o una nariz más respingada que otra. Son rasgos distintivos del compuesto químico. Entonces, las ramificaciones, y eso me gustaría colocarlo aquí como nota, las ramificaciones nunca son compuestos por sí solos, son pseudocompuestos, es decir, querían llegar a ser compuestos, pero les faltó alguito, les faltó, en la mayoría de los casos, un carbono para, más bien, un enlace en el carbono principal que los une para llegar a ser una ramificación. Entonces, nota, las ramificaciones o radicales no son compuestos por sí mismos. Es decir, si una rama se cae de un árbol, usted dice, uy, nació un árbol de una rama, jamás, ¿cierto? Se rompió fue una rama. Entonces, eso viene siendo una ramificación o un radical. Se le hace la semejanza de ramificación por la analogía con los árboles, o también se les puede decir radicales, porque no se apegan a la estructura principal, sino que hacen parte de ella a través de una conexión. Es por ello que el término radical, por ejemplo, que esto es ciencias naturales y no ciencias sociales, pero en ciencias sociales el término radical es alejado del orden normal, es decir, alejado de el punto central, lo que todo mundo seguiría. Entonces, permítanme aquí, voy a hacer de las fórmulas que hemos visto en las clases anteriores, voy a orientarme principalmente por dos. Recordemos que en las clases anteriores hemos visto fórmula estructural, fórmula desarrollada, semidesarrollada y molecular. A partir de ahora, vamos a enfocarnos en la fórmula estructural y en la fórmula semidesarrollada. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de fórmulas nos permiten escribir de una manera mucho más práctica los diferentes tipos de compuestos químicos y su estructura. Entonces, cuando vayamos a pensar en formar compuestos orgánicos, vamos a estar utilizando preferentemente, al igual que en los libros de texto, este tipo de fórmulas. Vamos al ejemplo inicial. Digamos que uno tiene un carbono que ya sabemos que debe cumplir la tetravalencia, es decir, debe tener 4 enlaces. Tiene un carbono y está rodeado de hidrógenos. A esto normalmente le diríamos, como es el nombre debido, un carbono es met y solamente tiene enlaces simples, entonces sería el metano, el compuesto orgánico más simple de los alcanos. Pero cabe la pregunta, ¿qué pasa si al metano uno le quita un hidrógeno? Pues que esta ramita de aquí, o más bien este enlace de aquí, le queda libre. Y como este enlace de aquí quedó libre, el carbono está incompleto. El carbono, o en general los compuestos orgánicos derivados de elementos químicos en la naturaleza, no les gusta ser inestables. Los compuestos inestables no duran mucho tiempo. Esta capacidad de que las cosas inestables en el universo no duren mucho tiempo se ve no solamente en el mundo químico, sino también en la naturaleza y los fenómenos naturales que nosotros vemos alrededor de no solo el planeta, todo el universo. Hablamos un montón. Cuando una estrella muy grande agota su combustible, faltan poquitas fracciones de segundo para que estalle y se convierta en agujero negro o una supernova. Cuando un globo de fiesta, usted lo infla soplando y soplando, resulta que ese globo no resiste la elasticidad en algún momento y a punta de ir soplando un globo, uno
nota que el globo estalla repentinamente. ¿Por qué? Porque el látex del globo tiene cierta tensión, cierta elasticidad, que si se supera esa elasticidad, inmediatamente colapsa. La cáscara de un huevo, si intenta golpear un huevo suavemente, no va a romper la cáscara. Pero si le da justamente por encima del umbral de resistencia de la cáscara, inmediatamente, es inmediato, ¡pum!, se rompe. El mundo natural es así, es repentino porque no le gusta la inestabilidad. Entonces, este radical, que por ahora no le podemos decir metano, sino que le podemos decir met porque tiene un solo carbono, está incompleto. Entonces, cuando hay un radical o ramificación o un carbono cuyos hidrógenos no completan la tetravalencia, se dice que es un radical. En este caso, a este radical se le llama metil. La palabra il o el término il, o en algunos libros de texto hilo, porque también se puede colocar metilo, pero pues es mucho más común aquí en Latinoamérica decirle il, quiere decir que hay un carbono suelto. Met porque tiene un carbono e il porque es un radical, es decir, no está completa su estructura. Como su estructura no está completa, se dice que es un radical. Entonces voy a partir de este radical CH3, porque no es CH4, no es metano, para hacer una estructura superior. Entonces, si yo voy a representar esto mismo con fórmulas semidesarrolladas, que vamos a hacer ahora, me quedaría así. CH3. CH3 y una rayita que indica que ese carbono tiene todavía un enlace por completar. Puede colocarla arriba, puede colocarla a la izquierda, puede colocarla abajo. No interesa dónde la coloque, aquí la coloco a la derecha, porque este compuesto, o más bien este pseudo compuesto, voy a utilizarlo. Dejemos de lado un momento el metil, que es un radical, y vamos a pasar a una estructura que aparentemente sí esté compuesta. Dijimos y hemos mencionado mucho la fórmula del gas propano, cuya fórmula semidesarrollada sería CH3, raya CH2, enlace simple CH3. Miren por acá. Enlace simple CH3. Entonces, el propano por sí está completo. Tanto el carbono de la izquierda, el de la mitad y el de la derecha, tienen 4 enlaces cada uno. Pero ¿qué pasaría si al metano, pongamos que por ejemplo aquí, o más bien en la mitad, le faltara un hidrógeno, fuese CH? ¿Qué pasaría con ese átomo de carbono que está en la mitad? Pues quedaría incompleto. Tendría un enlace con el carbono de la izquierda, uno con el carbono de la derecha, uno con el hidrógeno que tiene al lado y le faltaría uno. Y fíjese cómo son las cosas, así como a veces a uno le falta, el otro está buscando. En este caso el CH3 solito no es estable. Y el CH3, CH3, que habría sido el propano, pero le falta un hidrógeno, no es estable. Entonces, ¿qué ocurre? Se acerca a una molécula que lo necesita. En este caso, el que antes era propano, ahora tiene cómo completar un enlace. ¿Cómo lo completa? Pues resulta que el metil también necesita un enlace. Entonces, ¿qué ocurre? Se produce un enlace químico aquí. Haciéndolo así, el carbono que está aquí tiene un enlace con el carbono de la izquierda, un enlace con el carbono de la derecha, un enlace con el hidrógeno y otro con el carbono que acaba de conseguir. Pero si ustedes lo notan, esta estructura que se ha dibujado aquí, que tendría más o menos, bueno, si uno lo dibujara, pues quedaría aparentemente así, pero realmente así no se dibujan las cosas. Tendría 4 puntos, ¿cierto? Entonces, un carbono principal, un carbono en la mitad y un carbono a la derecha, pero dijimos que al otro le hacía falta un enlace.
Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ese enlace se completa, no interesa si lo hacemos arriba, que ese enlace se completa precisamente con el carbono que tenemos allí. Por orientación visual, pues digamos que lo dejemos acá abajo, ¿listo? Entonces cada puntito representa un carbono, incluso el punto en amarillo. Este punto en amarillo también representa un átomo de carbono, sino que representa el átomo de carbono que antes estaba solito y ahora se unió a la estructura principal. ¿Qué ocurre en este caso? Se genera no un camino con una entrada y una salida, una cadena de una entrada y una salida de un punto inicial a punto final, sino que se generan varios caminos. ¿Qué vamos a hacer cuando en una estructura se generan varios caminos? ¿Cómo vamos a nombrar ese tipo de compuestos? Bueno, pues muy sencillo. La química orgánica, con este tipo de compuestos, tiene una propuesta muy interesante para poder, digamos, hacer la nomenclatura o nombrarlos, que es seguir una serie de pasos. En esta ocasión, todos son enlaces simples, entonces vamos a decir esto. Mientras tengamos enlaces simples, vamos a seguir esta primera regla. Primera regla, para saber cómo se va a nombrar ese compuesto. En una estructura que tenga ramificaciones para nombrarla, se busca la cadena más larga. Buscar la cadena más larga, es decir, el punto sin interrupción, sin desvíos, más largo que haya. Entonces, para el caso, vamos a, por así decirlo, imaginariamente, y solo lo vamos a hacer en esta ocasión así, vamos a colocarle letras a cada punto. Entonces tenemos de los 4 carbonos que están con puntos, voy a referenciar los 3 de las puntas con letras. Entonces, punto A, punto B y punto C. O bueno, para no confundirnos, más bien, coloquémosle punto X, punto W, punto Z. No coloco la Y porque confunde con la Y de la forma. XWZ, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el camino más largo? El que pasa por más carbonos. ¿Será el que va desde la X a la W? ¿Será el que va de la X a la Z? ¿Será el que va desde la Z a la W? Tenemos aquí a nuestra compañera Nicole, que nos piensa un momentito. Por cierto, recordemos que las sesiones pues, siempre quedan grabadas. Para los que vayan al video luego, pues recuerden que lo estamos subiendo siempre al canal de YouTube que hemos creado para tal fin. Entonces, si ustedes lo observan aquí, voy a ir contando desde la W, desde la X hasta la W. 1, 2, 3 carbonos. ¿Será ese el camino más largo? Miremos. Desde la W a la Z. Primero, segundo, tercer carbono. También dio 3. Desde la Z a la X. Primero, segundo, tercer carbono. No importa, en este caso en particular, qué camino tomen. Siempre va a pasar que en el segundo carbono se va a producir una ramificación. Entonces, más allá de que yo esté viendo aquí esto con otro color, no habría ningún problema tomar esto como la ramificación o esto como la ramificación. Es la ventaja que tiene la química orgánica. Tiene muchas interpretaciones, pero el nombre siempre nos va a dar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a guiarme por este camino en azul que ya está pintado y voy a decir que es la cadena más larga. Aunque pues sabemos que tiene 3 que tienen la misma extensión. Aquí como en matemáticas, el orden de los factores, sea cual sea el que tome, le va a dar lo mismo. Yo voy a tomar el camino en azul, que tiene 3 carbonos. Entonces voy a decir por un segundo que para mí esto que voy a pintar en color rojo es la cadena más larga. Esto que estoy punteando es la cadena más larga. Esto de aquí. Ahora, siguiendo esa base, si eso que tenemos aquí es la cadena más larga, vamos a buscar el segundo punto. Listo, ya ubiqué la cadena más larga. Si la estructura, en esta ocasión que tiene todo enlace simple, tiene ramificaciones, lo que nos dice la Organización de Química Pura y Aplicada
la famosa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada llamada IUPAC, que debemos hacer es esto. Después de buscar la cadena más larga, verificamos que los radicales o ramificaciones tengan la menor posición posible. ¿Qué quiere decir eso? Que pues a la hora de uno ir a numerar la cadena principal, que es la que está en rojo en esta ocasión, el radical que uno seleccione tenga la posición más bajita. Entonces, aquí solamente hay tres posiciones posibles. Primera, en la segunda. En la segunda está el CH3. Si lo tomo de izquierda a derecha y si lo tomo de derecha a izquierda, primero, segundo, vuelve a quedar en la segunda posición. Y esto es muy lindo porque nos recuerda que la química orgánica permite este tipo de situaciones. Entonces, aquí uno diría que en la segunda posición hay un hay un carbono. Ese carbono normalmente estaría incompleto, hay un metil. En la segunda posición hay un metil. Ahorita me voy a colocar eso en color amarillo para que lo podamos ver con mayor presteza. Entonces dijimos que en la segunda posición hay un metil, que es el que está pintado en color amarillo. Por eso yo coloco 2-metil. Ahora sí, me hago la pregunta. Quitando el metil, ¿cuántos carbonos hay? Que serían los que están referenciados en color rojo. Pues quitando el metil habrían un total de 1, aquí lo marco, habrían un total de 1, 2, 3 carbonos, que son los tres que están pintados en color rojo, están, digamos, delineados en color rojo allí. Entonces, primero, segundo y tercer carbono, tengo 3. Ya sé que en el segundo está pegado el metil, pero tengo 3. ¿Cómo digo 3? Cantidad 3 en carbonos. Recordemos la palabrita de la tabla de la clase anterior y tras anterior. Prop. Prop, que significa 3. Entonces esto se llamaría 2-metil prop. Y ahora determinamos cuál es el tipo de enlace que tienen los carbonos. Porque hicimos la fórmula semi-desarrollada, sabemos que todos tienen enlaces simples, que son los que están aquí. Entonces, este es el ANO, porque tiene enlace simple. Si hubiera sido enlace doble, AENO, ENO. Si hubiera tenido enlace triple, INO, INO. Pero por ahora se llama 2-metilpropano. 2-metilpropano. Es el nombre que recibe esta estructura basada en esas dos reglas iniciales. Primero, busco la cadena más larga. Segundo, verifico que en la ramificación me quede en la menor posición si yo lo enumero. Voy a continuar con una cadena un poquito más larga, pero esta vez la vamos a hacer a través de la fórmula estructural, la de barritas. Entonces, bueno, pero antes de hacer eso, permítanme, voy a mostrarles por qué les digo que la nomenclatura orgánica de la IUPAC es fácil de seguir. Imaginemos que yo no me enteré de nada de lo que pasó aquí, sino que solo me vine a dar cuenta que a este compuesto le dicen 2-metilpropano. Imaginemos que yo nunca me enteré de cómo era la fórmula. ¿Qué voy a hacer si yo quiero convertir a como estaba antes? Si en esta ocasión me dieron el nombre y quieren que haga la fórmula. Bueno, para la fórmula, en la mayoría de los casos en química orgánica, uno le basta con mirar de derecha a izquierda para ir descubriendo cómo era la fórmula antes de que se formulara el compuesto. Lo primero que hay que ver en una fórmula orgánica es la terminación ANO. ¿Qué te indica ANO? ANO. Que todos los de la estructura principal son simples. Al ladito dice la cantidad. 3 carbonos. Ahí hay 3 carbonos y todos son enlaces simples. Entonces yo voy a dibujar 3 carbonos. CH3, CH2, CH3.
Luego, ya terminé con esto. Me está diciendo el inicio del nombre que en el segundo carbono pasa algo. En el segundo carbono hay un met. En el segundo carbono ha pegado algo. En este segundo carbono hay un carbono adicional, cuya estructura es CH3. ¿Cómo lo sé? Porque dice metil. Met y L, que significa incompleto. Metil, ramificación, radical, incompleto. Y aparentemente uno diría, uy, me quedó igualito, pero no, hay un pequeño detalle. Recuerden que por más que la estructura esté así, se debe respetar la tetravalencia del carbono. Siguiendo ese orden de ideas, si yo quiero respetar la tetravalencia del carbono, debo completar la estructura. ¿Cómo la completo? Pues verificando que, por ejemplo, si yo dejo esto así, el carbono de la mitad no estaría respetando la tetravalencia. Para que la respete y tenga 4 enlaces y no más ni menos, debo borrar un hidrógeno. Y me queda la fórmula que teníamos arriba. ¿Cómo se hizo esa fórmula que acabamos de hacer? Utilizando el nombre que ya previamente, irónicamente, había tenido la otra fórmula. Entonces, si digo CH3, CH, CH3 con ese CH3 en la mitad, me estoy refiriendo a la misma fórmula. No interesa que esté dibujado el CH3 radical arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha. Lo que interesa es que respete el nombre que se estructuró. Y así se hace. Bueno, ahora permítanme un momento, voy a hacer una fórmula que es fórmula estructural. Recuerden que la fórmula estructural la conocemos como de varillas. Entonces, estas bolitas, insisto, desde la clase antes del examen que tuvimos la semana anterior, desde la semana tras anterior, hace 14 días, 15 días, dice uno, las estamos colocando en clase para que ustedes vean que hay un carbono ahí. Pero sepan que si ustedes cogen un libro de texto en química, química orgánica, esas bolitas no están, sino que aquí las hago para facilitar a ustedes la visualización. Entonces sepan que aquí hay un carbono, recuerden, cada punto vértice tiene un carbono. Aquí hay otro carbono, un carbono más, otro más, ya van 4, 5, dejémoslo hasta ahí. Muy bien. Esas líneas en diagonal se utilizan para escribir fórmulas estructurales. Siempre van así en zigzag. Entonces, ya tengo la estructura principal, que tiene un total de 5 carbonos. Voy a hacerle ramificación con toda la intención del caso. Voy a pintarla en rosado para que la veamos. Entonces, digamos que por aquí se pegó una ramificación, un metil. Vamos a seguir la regla para nombrar esto. La primera regla me dice busque la cadena más larga. Y yo aquí tengo un total de 3 puntas. La punta A, la punta B y la ramificación que sería la C, ¿cierto? El camino más largo no va entre la B y la C, que solamente tiene 1, 2, 3 carbonos. Pero el camino más largo podría ser el que va desde la A hasta la letra B, que tiene 5 carbonos, o desde la A a la C, que tiene también 5 carbonos. Para este caso, porque pues ya está pintado, voy a utilizar pues, que va desde el punto A hasta el punto B. Entonces va de aquí hasta acá. Siguiendo este orden, el segundo paso para nombrar estas estructuras que tienen ramificaciones sería el buscar que esto que está pintado en rosado tenga la menor posición. Y así me voy a dar cuenta si este compuesto se nombra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo nombro de izquierda a derecha me quedará primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono. En el cuarto carbono estaría el radical o ramificación. En el cuarto carbono, si lo nombro de izquierda a derecha, ¿habrá alguna mejor opción? Sí, sí la hay. Nombrar a partir de la derecha hacia la izquierda. ¿Por qué? Primer carbono, segundo carbono. Listo. Si lo nombro, para este caso en particular, de derecha a izquierda, voy a tener que el segundo y no el cuarto carbono tiene la ramificación.
Entonces, para este caso en particular, el carbono, o más bien el compuesto orgánico, se va a nombrar de derecha a izquierda. Procedemos a nombrar. Primero colocamos las ramificaciones, que es la parte del nombre. Entonces, me dice que en el segundo carbono, casualmente también, hay un metil. Aparte de ello, yo veo que esto tiene 5 carbonos en la estructura principal. 5 en la nomenclatura de IUPAC para compuestos orgánicos se dice pent, como el pentágono, pues pent, que significa 5, 5 carbonos en la cadena principal. Y finalmente reviso pues si hay enlaces doble o triple, aquí no hay, todo simple, entonces 2 pentano, 2 metilpentano, ese es el tipo de nombre que tiene esta estructura. Este es el 2 metilpentano. Vamos con otra estructura un poquito más larga. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos una estructura como la que aquí sigue? Fíjense que aquí estoy omitiendo ya los puntitos porque debemos acostumbrarnos a no verlos. Digamos que yo tenga esta estructura así. O permítame, voy a hacer una corrección así. Voy a hacer otra aquí y pongamos que... No, no molesta ahí. Bueno, cantidad de carbonos. Toda la estructura tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por acá 8. Sí, toda la estructura tendría 8. Pero vamos a aplicar las reglas, las 2 reglas que tenemos por ahora, para este tipo de situaciones, en las cuales pues todo se enlace simple y pues no hay mucha cosa más que ver allí. Miremos a continuación entonces. Tengo un total de 4 puntas. Tenemos a esta a esta B, a esta C y a esta D. Para los que vayan al video luego, pausenlo un momento para poder descubrirlo. Pausa. Bueno, para los que lo estamos viendo en vivo, en este caso Nicole, vamos a contar cuál es la mayor cantidad de carbonos hasta llegar a una punta. Vamos desde la A hasta la B. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, voy a hacer una mini tablita aquí para que lo veamos más fácilmente. De la A hasta la B dieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Vamos a ver, desde la C hasta la B. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos también. Desde la A hasta la D. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos también. Ahora desde la C hasta la D. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Entonces, casualmente aquí también se dio que usted puede tomar cualquiera de los caminos que le va a quedar bien. Entonces, voy a representar en color amarillo la fórmula. Bienvenida, Sara, ¿qué tal? Bienvenida. Mira, Sara, el título de la clase de hoy es Radicales o ramificaciones. Aunque ya vamos a terminar, Sara, no hay problema. Quédate un momento y sigue aquí los pasos y seguramente vas a captar mejor cuando veas el video más tardecito, ¿vale? Entonces, este compuesto que está pintado allí en color, o más bien esta cadena principal que está pintada en color amarillo, la voy a elegir como mi cadena principal. ¿Por qué? Si todas tienen la misma extensión. Bueno, debo elegir una, en este caso la de mayor extensión. Se me dirán, pero todas tienen la misma extensión. Sí, elijan una. Si hay varias que tienen la misma extensión y no afecta, elijan esa como tal. Muy bien. Paso número 1 ya está hecho. Esa que está pintada en color amarillo es la cadena principal. Paso número 2.
busque que esto, que voy a pintar en color verde fosforescente, a lo mejor en color rosa, busque que esto que está pintado en color rosa, que vienen siendo los radicales, tenga la menor posición posible. Y así nos vamos a dar cuenta si esto se nombra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo nombramos de izquierda a derecha, los radicales se pegarían a la cadena principal en el carbono número 2, 3, 4, 5. Y si lo nombramos de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces miren, a veces se presentan estas tipo de situaciones. No interesa si comienzo de derecha a izquierda o de derecha a izquierda o de izquierda a derecha en esta estructura. Me va a quedar bien el nombre, no importa qué punta elija. Entonces vamos a nombrarlo de izquierda a derecha, porque como acabamos de ver, el orden no alteró el resultado. Siendo ese el caso, vamos a ver cómo nos quedaría. Colocamos primero los radicales. En la posición 2 hay un hay un metil, es decir, no es el metano, sino un radical del mismo. Y en la posición número 5 pasa lo mismo, tenemos un metil, que de hecho es el radical más utilizado o más visto en el mundo natural y el mundo artificial también. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, resulta, muchachos, de que cuando uno tiene el mismo radical ubicado en diferentes zonas de una cadena, la nomenclatura anterior me decía que yo lo nombrara 2-metil, 5-metil y el nombre, pero no. La nomenclatura IUPAC tiene una situación para estos casos. Por ahora no los voy a sobrecoger con algunas de las más tradicionales reglas de la IUPAC, pero sí les voy a decir que usted puede simplificar esto diciendo lo siguiente. En la posición 2, con una comita, y en la posición 5 hay 2. Hay di, que significa 2, dimetil, hay 2 metiles. Ese di significa 2. En la posición 2 y en la posición 5 de la cadena principal hay 2 metiles. Entonces se dice 2,5 dimetil y en color, en esta ocasión pues yo estoy colocando colores, y en color amarillo voy a escribir el nombre de la cadena. ¿Cuántos carbonos tiene la cadena principal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La cadena principal tiene un total de 6 carbonos, siendo el caso 6 en la nomenclatura IUPAC, como se ha visto, es X, Hex. Ahora miremos el tipo de enlace. Aquí no hay enlaces dobles ni enlaces triples. Siendo ese el caso, como todo es enlace simple, el nombre o la parte final, la terminación para el nombre será ano. ¿Qué significa enlace simple? Recordemos que se le coloca eno cuando hay un enlace doble e ino cuando hay un enlace triple. Entonces el nombre completo de nuestra estructura sería 2,5 dimetil hexano. 2,5 dimetil hexano. Esta es la primera clase del módulo número 2. Siendo ese el caso, que ya estamos en el módulo 2, les doy la bienvenida a este nuevo módulo en el cual seguiremos puliendo las habilidades para nombrar y estructurar diferentes fórmulas orgánicas, y por ahora voy a dejar el video grabado. Entonces, Sarita, bueno, aquí no fue Nicole, Sara, Nicole y los que han podido asistir el día de hoy, ya sea que se haya ido la señal por ratitos o que hayan entrado y vuelto. No, tranquila, Sarita. Pues les voy a dejar la clase grabada para que la puedan ver. Recuerden que la clase, pues, como está subiendo a YouTube, al canal de YouTube y luego publican en Claro, se demora un poquito en subirse, pero esta misma noche se hará, ¿vale? Entonces, les voy a dejar el video para que lo vean durante la semana. Ya en la clase número 2, sí vamos a dejar una pequeña tarea.
respecto a la temática que habíamos visto. Por ahora, vamos a acostumbrarnos a ver los radicales. Chaito Sarita y pues Chaito Nicole, que también estuvo con nosotros antes, hace unos momentos. Nos vemos. Recuerden que mañana tienen clases. Chao, chao, muchachos. Bye, bye. Ah, incluso se despiden de mí por acá. ¡Chao!